Al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de Huay, 27 de junio. Las verdades se transmiten de padre a hijo. El rey lo puso a José por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Salmos capítulo 105, versículos 20 al 22. En su niñez a José se le había enseñado a amar y temer a Dios. A menudo se le había contado en la tienda de su padre, bajo las estrellas de Siria, la historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de aquel que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto. Se le había contado la historia del conflicto habido junto al Jaboc, donde después de renunciar a pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título de príncipe con Dios. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Por la comunión con Dios mediante la naturaleza y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo, como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Cuando se produjo la crisis de su vida durante el viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez, situado en Canaán, a la esclavitud que le esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del Cielo. José permaneció fiel durante su amarga vida como extranjero y esclavo, en medio de las escenas y los ruidos del vicio y las seducciones del culto pagano. Culto rodeado de todos los atractivos de la riqueza, la cultura y la pompa de la realeza. Había aprendido la lección de la obediencia al deber, la fidelidad en cualquier situación, desde la más humilde a la más encumbrada, adiestró todas sus facultades para un servicio más elevado. Cuando fue llamado a la corte de Faraón, Egipto era la nación más poderosa. En cuanto a civilización, arte y ciencia, no tenía rival. José administró los negocios del reino en una época de dificultad y peligro extremos, y lo hizo de un modo que cautivó la confianza del rey y del pueblo. Faraón lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. La lealtad a Dios, la fe en el invisible, constituían el ancla de José. En esto residía el secreto de su poder. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Génesis 49:24. José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez, fieles a aquel de quien eran representantes. La educación, páginas 52 a las 54, 56 y 57. Reflejemos a Jesús y agradeciendo a www.devocionmatutina.com. Tenemos: las verdades se transmiten de padre a hijo, 27 de junio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 105, versículos 20 al 22. El rey le puso a José por señor de su casa y por gobernador de todas las posesiones, para que reprimiera a sus grandes
como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, al leer tu palabra, Señor, pedimos su dirección. Por Jesús. Amén. Comentarios dice: la meditación habla sobre la vida y la experiencia de José, un personaje bíblico, y destaca la importancia de la transmisión de verdades y principios de padres a hijos. También resalta la influencia positiva y la educación y la conexión con Dios en el desarrollo de José como individuo. El texto menciona que desde su niñez José fue enseñado a amar y a temer a Dios. Su padre le transmitió historias de verdades espirituales, como la visión de Betel y el conflicto de Jacob junto al Jabot. Estas enseñanzas y la comunión con Dios a través de la naturaleza fortalecieron sus facultades físicas y mentales y le proporcionaron una base sólida de principios. Cuando José se encontró en una crisis durante su vida, su viaje a Egipto, recordó a Dios y las lecciones aprendidas en su infancia. Hizo la resolución de ser fiel y vivir como un súbdito del Rey del Cielo. A pesar de enfrentar adversidades como extranjero y esclavo, José se mantuvo fiel y obediente al deber. Su fidelidad y lealtad en todas las situaciones lo prepararon para servir en roles de mayor responsabilidad y liderazgo. Finalmente se destaca que la lealtad a Dios y la fe en lo invisible fueron el ancla de poder de José. Su conexión con Dios y su aplicación de los principios enseñados en su niñez fueron fundamentales en su éxito y en la capacidad para ser un representante de Dios. En resumen, este análisis práctico de la meditación muestra cómo la educación, la transmisión de verdades y la conexión con Dios pueden influir positivamente en la vida de una persona y en su capacidad para enfrentar desafíos y ejercer liderazgo. También resalta la importancia de mantenerse fiel a los principios aprendidos en la niñez y de confiar en Dios en todas circunstancias. Este es el devocional del día de hoy. Reflejemos a Jesús. Mañana te esperamos para ver el ejemplo de Abraham como padre. 28 de junio, cuyo versículo bíblico o lección se basará en Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En nuestra vida cristiana, esperamos, Señor, hermanos y amigos, que este devocional
te ayude a crecer. Si está en la Biblia, es para mí. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, patrocinado por Seminarios ISU. Somos más, mucho más que cursos y seminarios privados. Y estamos en las redes sociales. Bendiciones. Gracias, Padre, por permitirnos en esta hora el análisis del devocional Reflejemos a Jesús para el día de hoy. Oramos con Dios, conscientes de que no estamos solos. Tú eres nuestro guía. Y esperamos, oh Dios, dejamos guiar por Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana.